Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí, somos muchos. Muchas gracias, Pachi, por venir. Gracias, Francina, Katy, por acompañarnos y por acompañar a José hoy en un acto tan importante como el de hoy. Y es un auténtico lujo teneros aquí con nosotros. Estamos hoy de celebración. De hecho, creo que estamos de doble celebración. Como diríamos aquí en Mallorca, estam de festa. Hace muy pocos días, el pasado 2 de mayo, celebrábamos los 143 años del Partido Socialista y hoy celebramos nada más y nada menos que los 130 años de la Agrupación Socialista de Palma. Y lo hacemos aquí, en la sede de la UGT, donde el socialismo, tras la constitución de la Agrupación Socialista de Palma y en el primer tercio del siglo XX, tuvo una trayectoria ascendiente, logrando una remarcable influencia en el ámbito sindical y como representante de los trabajadores frente a los empresarios. Y, de hecho, los socialistas mallorquines lideraron las reivindicaciones de la Diada del 1 de mayo y así la celebración del 1 de mayo se convirtió en el elemento identificador de ese primer socialismo. Y, como decía, hoy es un día para reivindicar y hacerlo con muchísimo orgullo. Reivindicar a todos esos compañeros y compañeras que nos precedieron y que defendieron con muchísima fuerza los valores y las siglas de este partido, y lo hicieron no solo en todo el país, también aquí en Palma y en momentos muchísimo más complicados que el actual. Lo defendieron con fuerza y muchos otros también con sus propias vidas, y nos corresponde a nosotros, como no puede ser de otra manera, defender ese legado, y tenemos la responsabilidad de hacerlo y transmitirlo de generación en generación. Las ideas, los valores, los principios de este partido siempre han sido, son y serán tan fuertes como la larga historia que nos precede, porque no son muchos los proyectos políticos que tienen 1,5 siglos de historia. Un partido asentado en unos valores y unos ideales que yo diría dignifican la política, porque no tiene sentido la política si no lo es al servicio de todos y de todas, si no lo es al servicio de la sociedad y para mejorar la vida de los demás. Y, sin duda alguna, nuestro partido ha sido el responsable de las grandes conquistas sociales de este país, de las más importantes, diría yo, y podemos decir que la transformación y mejora de la sociedad española le ha precedido siempre el impulso del PSOE. Y la transformación y mejora de esta gran ciudad que es Palma, también siempre le ha precedido el Partido Socialista y la Agrupación Socialista de Palma. Y, dicho esto, quería formular algunas preguntas a mis compañeros aquí, y empezaría por José, el anfitrión hoy en esta celebración. Me gustaría que nos explicaras la importancia que ha tenido la Agrupación Socialista de Palma para esta ciudad y la transformación que ha sufrido Palma cuando ha tenido gobiernos socialistas a la cabeza. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Lorena. Lo primero, me permitís que le dé las gracias a Pachi, a Francina y a Katy por acompañarnos en esta fiesta de los socialistas de Palma, también a Lorena por moderarlo, y quiero dar las gracias a todo el equipazo que ha estado detrás para que esto sea posible. Un aplauso para ellos también, que se lo han currado mucho. Gracias. Bueno, yo creo que nos han contado en el panel, los compañeros que han intervenido antes y también en las fotos que hay ahí fuera, nos han contado, yo creo, la importancia del Partido Socialista para la ciudad de Palma. Yo creo que la Palma actual es en gran parte pues, heredera de esa lucha de los socialistas. En un origen por la dignidad de los trabajadores y de la clase obrera, por los derechos humanos básicos, y después, al llegar a la democracia, por convertir a Palma en una ciudad del siglo XX. Yo me acuerdo de pequeñito en mi barrio que veía cómo asfaltaban las calles. Y decía, hombre, pues está muy bien, ¿no? Es que estaban sin asfaltar. O cómo ponían las farolas, o cómo ponían el alcantarillado. O sea, eso tuvo que hacerse en democracia y lo hicieron gobiernos socialistas, lo hizo el equipo que lideraba Ramón Aguiló, algunos de los concejales, regidores y regidoras nos acompañan. O sea, que ellos hicieron esa transformación de llevar Palma al siglo XX
de dignificar los barrios, de poner en marcha la sanidad, la educación, para que tuviésemos unos servicios pues, como el resto de Europa. Y lo consiguieron. Yo creo que basta mirar atrás para ver que los socialistas pusieron a Palma en el siglo XXI. Bien, ¿cuál es nuestro objetivo ahora? Poner a Palma en el siglo XX. ¿Cuál es el nuestro? Poner a Palma en el siglo XXI. ¿Qué significa eso? Una nueva evolución de la ciudad. Nosotros no queremos mejorar un poco las cosas, nosotros queremos transformarlas. Nosotros no queremos ser una ciudad del siglo XX mejorada, queremos ser una ciudad del siglo XXI. Y eso supone cambiar mucho. Yo creo que cuando se mira al futuro, se verá que la ciudad de Palma tuvo un momento histórico en la transición y tuvo un momento histórico en el siglo XXI. Empezó en el 2007, cuando empezó a gobernar Aina con el equipo de socialistas, para convertir esa ciudad en una ciudad más sostenible, en una ciudad donde la gente viviese no solo con calidad de vida, sino respetada en la diversidad. O sea, eso de la diversidad no es algo que otros fomenten, lo fomentamos nosotros. Somos una ciudad diversa, hay que decirlo, tenemos que reconocernos en ello y tenemos que trabajarlo. Basta ver esta sala para saber que somos diversos. Pero que eso el Partido Socialista también lo hace, representa bien la sociedad. Somos plurales en opiniones, en formas de pensar, de ver la vida, en nuestra posición particular frente al mundo y, como decía antes Joa, yo creo que en el Partido Socialista nos sentimos a gusto siendo diversos. No tenemos que ser todos de pensamiento único, para eso están otros. Entonces yo creo que ahora vivimos un momento de poner la ciudad en el siglo XXI. Y eso es la sostenibilidad, y eso es el uso del espacio público, y eso es la vivienda, y eso es la movilidad, y eso es tantas cosas. Y además somos una ciudad que quiere avanzar al siglo XXI y que los socialistas tenemos también un reto importante, y es evitar que otros la intenten llevar al siglo XX, pero no al de la democracia, sino al de la dictadura. En las pasadas elecciones, yo me acuerdo muchas veces que en las campañas decía que había que elegir entre una ciudad en color o una ciudad en blanco y negro. En color, gobernada por el PSOE, en blanco y negro, gobernada por la derecha. En estas elecciones diré que hay que elegir una ciudad en color o una ciudad en negro. Ya ni blanco y negro, directamente en negro. Porque lo otro, les escucháis todos los días, es lo que es. Y eso nos tiene que motivar también. No debe ser lo único. A mí no me puede motivar solo que no vengan otros que no quiero. A mí me tiene que motivar que yo haga una ciudad de la que me sienta orgulloso y piense que es mejor para todos. Pero también me motiva un poquito evitar que vengan los otros. Entonces, cada uno que busque su motivación, pero consigamos que Palma gane el siglo XXI y Palma no sea una de las ciudades de ejemplo de vuelta a mediados del siglo XX. Así que ese es el trabajo. Y también decir una cosa. 130 años después, a este partido no le ha ido mal. Ha tenido sus momentos, pero 130 años después podemos decir con orgullo, porque hoy también es un día de orgullo, que el Partido Socialista es el partido más importante de esta ciudad. Eso no nos pasaba desde Ramón Aguiló. Somos el primer partido de esta ciudad. Y eso no ha ocurrido solo. Veníamos de una época, como explicaba Maribel, del sorpaso, acordaros, de que nosotros nos decían que íbamos a desaparecer, que, como ha dicho, era muy duro salir a la calle. Unos años después, estamos aquí orgullosos, siendo el primer partido de esta ciudad, gobernando esta ciudad, gobernando en Mallorca, en Baleares, gobernando en España y contribuyendo cada uno desde su rincón a mejorar. Pero con una cosa en común en estos 130 años, nuestros valores siguen siendo los mismos. Yo cuando escucho, por ejemplo, en la presentación del libro de Llorens Bisbal, qué motivaba a nuestros compañeros en aquellos momentos, me siento muy identificado, porque lo que les motivaba eran los derechos de la gente obrera. A mí me sigue motivando eso. Yo cuando voy a un barrio me sigue motivando ver y ayudar a nuestros vecinos de esos barrios a salir adelante. Y esa lucha por la igualdad, que hoy en día sigue siendo una lucha feroz, por la justicia social, con todas las crisis que hemos vivido. Qué diferente la que se vivió con el PP a la que se ha vivido con gobiernos socialistas. La democracia y la libertad, que no están ganadas, que se tienen que volver a pelear. Pero hay una cosa, y es que allí donde hay un socialista, habrá democracia, habrá libertad, justicia social e igualdad. Y eso es, para mí, lo que me hace más orgulloso de ser el Partido Socialista y no querría ser de otro partido. Gracias, José. Ahora quería dar paso a Katy.
José nos ha explicado la influencia de nuestro partido aquí en Palma, y a mí me gustaría que tú, como presidenta del Consell de Mallorca, nos explicaras cómo ha sido esta transformación a lo largo de estos años que has podido presidir el Consell, la transformación en la isla, y cómo planeas el proyecto socialista en los próximos años aquí en la isla. Bueno, primero de todo, agradecer la invitación. Es un placer estar aquí, compartir este espacio con Patxi, Francina, José, con Lorena y con todos vosotros. Y empezaré, evidentemente, felicitando a la agrupación de Palma por 130 años de historia, que se dice rápido, pero son muchísimos años de historia que nos da muchísima fuerza para seguir con el proyecto y, sobre todo, que nos ha marcado los valores, los principios y dónde estamos. Yo creo que 130 años de historia es muchísimo. Recordad cómo estábamos, como decía José, ¿no? Tú comparabas que antes no había cañas asfaltadas, comparar cómo estábamos hace 130 años y todo lo que ha conseguido el Partido Socialista con la lucha y la reivindicación estos 130 años. Por tanto, creo que hoy es un día de fiesta y un día para celebrar y un día que nos tiene que dar mucha fuerza para seguir, porque la historia, todo lo que se ha conseguido, es lo que nos tiene que empujar a seguir hacia adelante. En relación a la pregunta que me decía Lorena, bueno, yo tengo que ligar el socialismo al Consell con Francina. Recordad, todos sabemos, no hay que recordar que ella fue la primera presidenta socialista del Consell de Mallorca, que ya cambió la historia de Mallorca estando en el Consell, que después vino una época blanco y negro del Partido Popular de María Salom, que su lema era parar máquinas, por tanto no creía mucho en la institución, pero que después llevamos 2 legislaturas gobernando los socialistas, está presidiendo, y yo creo que hemos vuelto a poner la institución, pues lo que tiene que ser la institución de Mallorca, lo que prevé el Estatuto de Autonomía, que sea el Gobierno de Mallorca y que marque el futuro, las políticas de Mallorca, evidentemente dentro de un Estado balear o de lo que marca el Estatuto y dentro del federalismo que nos marca nuestro Estatuto, ¿no? Yo quiero decir y poner en valor que Francina ya le dio un impulso importante al Consell, y que ahora en esta legislatura yo destacaría 2 cosas, 2 hechos importantes, ¿no? Uno es ir adquiriendo, transfiriendo desde el Gobierno al Consell más competencias para que el Gobierno insular sea mayor, crezca más, y una de importante es la transferencia de la competencia de turismo, que esta legislatura se ha hecho realidad desde el 1 de enero. Yo creo que esto nos hace la expresión, me salen mallorquinadas, perdonad, nos hace ser más grandes, crecer como Consell Insular en la isla de Mallorca. Otra cita, otro hecho importante esta legislatura está a punto de producirse, y es que el mes que viene aprobaremos una nueva ley de Consells Insulars en el Parlament, que también dará un impulso a la institución para que también coja más fuerza y coja más importancia dentro de nuestra arquitectura institucional, que hay que siempre recordar, Patxi, que supongo que la conoces, pero que el resto de España no nos conoce mucho, que no somos una diputación, que aquí en nuestro Estatuto de Autonomía sí es muy similar también a lo que pasa en el País Vasco, pero bueno, se ha ido configurando de otra forma, pero los consells insulares tienen competencias, evidentemente, como una diputación, no son locales, pero también son autonómicas a medida que el Gobierno va transfiriendo competencias. Y esto cambia, depende de quién gobierne, ¿no? Pero yo quiero agradecer, quiero poner en valor que cuando es el Gobierno socialista que está en el Gobierno balear, sí que se tiene una mirada hacia la insularidad más potente y de fomentar esa convivencia institucional y respetar los consells insulares para que también se vuelvan mayores, ¿no? Como decir, y que sean el Gobierno de Mallorca a la hora de definir políticas. Luego, el futuro, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que el futuro que nos marcamos en Mallorca es el futuro que nos marcamos los socialistas en todas las instituciones, y es avanzar hacia una sostenibilidad mayor, hacia una Mallorca más sostenible a nivel económico, social y medioambiental, y para eso el Consell Insular tiene temas importantes que trabajar, como son la materia de residuos, temas de movilidad, temas económicos como el mismo turismo que estábamos comentando, temas sociales. Hay que decir que es la institución que ejecuta una parte importante de políticas sociales, y que también, gracias a cuando ha estado gobernando los socialistas, es cuando le hemos dado más fuerza a las políticas sociales. Durante la pandemia hemos sido clave, yo creo, en gestionar las políticas sociales, las residencias de mayores, las ayudas, en combinación con el resto de instituciones, que hay que decir que todas las instituciones hemos desarrollado un escudo social sin precedentes, y que esto nos distingue del resto de gobiernos en otras instituciones que cada vez son menos, pero que pueda estar a la derecha, o de otras épocas y de otras crisis, como no nos queda muy lejos la del 2007-2008,
que gobernaba el Partido Popular en prácticamente todas las instituciones. El futuro que nos marcamos o los retos en Mallorca yo creo que es seguir siendo una institución clave, coordinada con el resto de instituciones, Palma, ayuntamientos de Mallorca y Gobierno Balear y, por supuesto, el resto de instituciones como puede ser el Gobierno de España para impulsar esta sostenibilidad, triple sostenibilidad en Mallorca y ser clave en todas las políticas que hacen que esta isla también sea una isla más moderna, más justa, más progresista, más igualitaria y más verde. Y yo creo que ahí el papel del Consell es clave y si está liderado y gobernado por socialistas se nota mucho la diferencia que si está gobernado por la derecha. Siempre está el lema que os decía del Partido Popular que decía hay que parar máquinas porque había que recortar y había que empezar por los consells insulares y si volvemos a la época del negro que dice José, que yo espero que eso no pase, la idea que tienen los negros es de que hay que reducir instituciones, hay que volver atrás muchos servicios públicos, muchas políticas públicas y, por tanto, las instituciones como el Consell, en este caso, no tendrían tanto sentido para ellos, ¿no? Y yo creo que la proximidad con las que puede prestar los servicios el Consell Insular, igual que los ayuntamientos más cerca de la ciudadanía, son clave para también poder aplicar nuestros valores y nuestros principios socialistas, que es estar al lado de la gente. Creo que lo hemos demostrado con la pandemia y lo demostramos siempre en cualquier momento, consiguiendo más derechos, defendiendo los derechos y defendiendo el bienestar de toda la gente. Y eso, para mí, solo es una receta y un principio, y es estar al lado de la gente y escuchar a la gente. Creo que lo hemos hecho en esta última época tan difícil como la pandemia y estoy convencida que lo haremos siempre hacia el futuro y esto es nuestra receta, también para combatir los populismos, totalitarismos y toda la extrema derecha que está por ahí, que se asoma. Yo creo que nuestra clave, los socialistas, es estar al lado de la gente, escuchar a la gente y trabajar para la gente, como siempre hemos hecho en esos 130 años de historia. Gracias, Katy. Bueno, Patxi, ahora sí que quería preguntarte a ti. Como decía al principio, hay pocos, ¿no?, proyectos políticos que puedan decir que tienen esta historia detrás. Sé que bueno, es difícil hacer un resumen, ¿no?, o un análisis, pero sí que me gustaría que pudieras analizar cuál ha sido, ¿no?, el valor histórico de nuestro partido en este país y que hablaras de los principales logros conseguidos en España de la mano del Partido Socialista. Bueno, a ver cómo meto 130 años en 5 minutos. Por eso digo yo. No, primero quiero daros las gracias por invitarme a participar de este cumpleaños. Me encantan los cumpleaños, cuando son del Partido Socialista más. Es un cumpleaños colectivo y es una buena noticia y es efectivamente, como se decía, es una fiesta, es un día de fiesta, es verdad, y tenemos motivos para celebrarlo, sobre todo sabiendo que es que nos queda mucho más por delante de lo que hemos tenido por detrás. Y además me habéis preparado un día magnífico, ya sé que vengo de Euskadi, pero también tenemos sol de vez en cuando, no hacía falta tanto. No, venga, que si no tengo 5 minutos. 130 años, 140 si contamos que 10 años antes ya estaban los primeros socialistas moviéndose por Palma y por toda la isla. Lo que pasa es que no habían constituido la agrupación socialista. Iban a los centros manufactureros, iban allí donde habían trabajadores y trabajadoras, porque nosotros nacemos de ahí. Y de hecho las primeras reivindicaciones eran, aquí igual que en el conjunto de España, eran las famosas 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas, ahora se dice que pedíamos ocio, no. Decían de instrucción también, de formación, de educación, porque para los trabajadores y trabajadoras era muy importante eso. De hecho, las primeras casas del pueblo se abrieron y enseñaban a leer y formaban y educaban a los militantes que no habían podido tener acceso a la educación. Nosotros nacemos de ahí, nacemos de esos trabajadores que reivindican la dignidad del trabajo. Por eso cuando hace unos años alguien decía que ellos eran los indignados de este país, no, oiga, los herederos de los primeros indignados de este país somos los socialistas. Y siempre cuento una historia. Ya sé que me voy de los 5 minutos. Sí, la cuento la historia más cercana, que es también cómo se funda el Partido Socialista en Euskadi. Se llamaba Facundo Pérez Agua. Era un minero de la Arboleda. Y las condiciones eran inhumanas
eran prácticamente de esclavitud. No tenían derecho, vivían en barracones, no tenían derecho a la sanidad cuando caían enfermos al salir de la mina. El dinero, el salario que ganaban lo tenían que gastar sí o sí en la cantina y en el economato del patrón. Y entonces este minero decidió montar una manifestación desde la Arboleda hasta Bilbao. Hay 15 kilómetros. Y empezaron un puñado de mineros, muy poquitos. Y cuando llegaron a Bilbao eran 10.000 personas que luchaban en el fondo por esa dignidad, que luchaban contra la explotación del patrón. Y esas 10.000 personas no se quedaron en la pancarta ni en el grito. Hicieron algo muy inteligente. Se organizaron y fundaron el Partido Socialista. Porque sabían que esa organización y esa herramienta, el Partido Socialista, era lo que les iba a permitir luchar por esa dignidad. Por eso nosotros somos los herederos de esos primeros indignados, de esos mineros que salen de la mina para luchar contra la explotación, de esos trabajadores que fueron capaces de parar las fábricas para reivindicar los derechos de los trabajadores, de los agricultores que reclamaban la tierra que trabajaban, de las mujeres que salieron a la calle por primera vez a reclamar sus derechos. Y con eso se funda el Partido Socialista. Y en estos 143 años de PSOE, 130 años de partido de la agrupación de Las Palmas, lo hemos pasado muy mal. La mayor parte del tiempo lo hemos pasado muy mal. Porque sí que es verdad que vivimos la República, pero vivimos el golpe contra la República y la guerra civil y la dictadura. Y eso fueron años de fusilados, de torturados, de exiliados, de desterrados, de encarcelados. Y llegó la democracia. Y encima tuvimos que padecer 40 años de terrorismo de ETA. Yo siempre recordaré que uno de mis primeros viajes como lehendakari, desgraciadamente, tuvo que ser a esta ciudad, por el asesinato de 2 guardias civiles. Pero mira, hoy podemos decir que esa la ganamos, que la democracia y los demócratas ganamos esa tarea. Y en estos últimos más de 40 años de democracia, cuando uno dice ¿cuál ha sido el papel de los socialistas? Oye, mira, gobierno de Felipe González, sistema público de salud, con la ley que hizo Ernest Lluch, también asesinado por ETA, sistema educativo público, sistema público de pensiones, que había millones de personas, sobre todo mujeres, que no habían podido cotizar, incluso cuando trabajaron no cotizaron, y se hicieron las pensiones no contributivas. Y el sistema público de educación ahora parece que estaba ahí toda la vida. No, había mucho analfabetismo en este país, muchísimo. El sistema de salud, había millones de personas que no tenían derecho. Y fuimos a Europa con Felipe González. Y luego llega Zapatero y pone en pie el 4º pilar del Estado del Bienestar, la ley de dependencia. Y avanzamos en derechos, en libertades, en igualdad, las primeras leyes de igualdad. La primera ley de memoria histórica, la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo. Éramos la envidia de Europa y del mundo por lo avanzado que era nuestra legislación. Y luego hablaré de la parte de Pedro. Pero, si os dais cuenta, todo lo que está bien hecho en este país tiene la firma de los socialistas. No todo lo habremos hecho bien, pero todo lo que está bien hecho lo hemos hecho nosotros. Porque, claro, si no... Claro, yo esto no lo digo porque estemos aquí, ¿no? Dice, ¿alguien se acuerda de algo que haya hecho el PP que no haya sido la corrupción, eh? No, claro, todo lo que merece la pena ha venido de la mano de los socialistas. Y ahora, con 2 crisis enormes seguidas que hemos tenido que enfrentar, la del virus y la de la guerra de Putin, no ha habido en la historia un gobierno que haya dedicado, iba a decir muchos, no, todos los recursos, todas las acciones de este país para ayudar a la gente, a los vulnerables, a los que más dificultades tenían. Solo hay que recordar que hizo en la anterior crisis el PP.
rescató a las entidades financieras y abandonó a los ciudadanos. Este gobierno ha rescatado y ha ayudado permanentemente a la ciudadanía y ha puesto toda la carne en el asador para eso. Por lo tanto, cuando uno repasa 130 años, 143 años del Partido Socialista Obrero Español, no puede más que sentirse orgulloso de ser socialista. Gracias, Pachi. Francina, la transformación de las islas en temas de memoria democrática en estas dos legislaturas ha sido brutal, podemos decir, ¿no? La pasada legislatura se promulgaron dos leyes importantísimas, la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Fosas, que han permitido pues, hacer lo que teníamos que hacer, lo que nos correspondía hacer, que es recuperar el derecho de muchísimas víctimas y dignificar, sobre todo, a todas esas personas que murieron por el simple hecho de defender la libertad, ¿no? Yo creo que ya valió la pena, ¿no?, la pasada legislatura solo por hacer este trabajo. Pero también con estas leyes nos ha permitido hacer una reflexión de darnos cuenta de que todos esos derechos que hoy parece que están consolidados pueden desaparecer y que conviene lucharlos día a día. Hoy hay que luchar día a día los que ya tenemos y luchar de cara al futuro los nuevos derechos que queramos conseguir. La reflexión que quería hacer, ¿cómo crees que estamos en este momento con respecto a toda esta temática y hacia dónde nos toca caminar en todo este tema de memoria y memoria relacionado con los derechos de todos? Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por dejarme compartir. Primero agradecer y luego voy a la pregunta que me hace Lorena, que es amplia también y 5 minutos tampoco no me bastan. Quiero agradecer primero de todo a la Agrupación Socialista de Palma, a los socialistas de Palma, a los y las socialistas de Palma que hayan organizado este acto. Y por tanto, yo creo que es muy bueno para todos nosotros y para todas nosotras que recordemos bien de dónde venimos, que seamos capaces de celebrarlo y de explicarlo, con orgullo, con ganas y con interés de convencer a la ciudadanía que es importante seguir gobernando en el 23. Yo siempre os digo lo mismo, os he hecho 2 y vamos a por la tercera. Y para eso es importante actos como este, donde te sientes orgulloso, y lo decía muy bien Pachi, de ser quien eres, de estar donde estás y de querer continuar estando donde estás. Algunos continuamente tienen líos mentales de dónde vienen y de dónde tienen que estar. Bien, a nosotros no nos pasa esto. Por tanto, gracias, José, por organizar esto, gracias por vivir el socialismo como lo vives y por sentirlo como lo sientes. Y gracias a todos y a todas por dejarme esta oportunidad magnífica de compartir con Katy, con Lorena, con José y con mi amigo Pachi. Él sabe que yo te admiro muchísimo, por tanto yo puedo dar por decir, ya está, lo que ha dicho Pachi, yo lo mismo y ya está, y quedó mejor. Es un orgullo para mí, o sea, una parte del orgullo, ahora voy a decirlo así, una parte del orgullo de este partido es, evidentemente, pensar en la historia que representamos, en los que han estado antes, en todos los que hemos conocido, los que desgraciadamente ya no están, y los que nos han enseñado tantas cosas. Yo cuando digo pertenezco a un partido con 130 años, con 143 años de historia, y recuerdo cómo empecé yo a militar en el Partido Socialista, lo que más recuerdo es las personas mayores. Yo soy de la agrupación de Inca, Joan Marc fue de los que consiguió que yo entrara y me afiliara al partido, y lo sabrá perfecta, ¿te acuerdas de la Monfar? Pues yo de escucharle y explicarme lo que había padecido, él era un trabajador del calzado, de Alaró, que te explicaba lo que había vivido, lo que había luchado, lo que había conseguido y lo orgulloso que se sentía. Bien, como esta historia que contaba Pachi, como tantas y tantas historias, esto es la riqueza del Partido Socialista. Nuestra historia,
nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, porque está afianzado en bases tan sólidas que yo no tengo ninguna duda que vamos a seguir, pues eso, muchísimos años, con gente que siempre tenga la esperanza puesta en el futuro, porque si estamos en el Partido Socialista es porque no nos conformamos con el mundo que tenemos. Y esa es mi definición de siempre. Cuando nacimos éramos conscientes de la injusticia, ahora somos conscientes de que vivimos en un mundo totalmente injusto, donde depende de en qué parte del mundo naces y en qué familia del mundo naces, tienes unas oportunidades o tienes otras. Y por tanto, hasta que no seamos capaces de cambiar todo esto, y queda mucho trabajo por hacer, ahí estarán los socialistas de pie, ayudando al más vulnerable. Y esa es nuestra forma de ser y nuestra forma de entender. Dicho esto, gracias Lorenzo y a la UGT por dejarnos estar en nuestra casa. Aquí estamos tranquilísimos y como en familia, todos y todas, ¿no? Por tanto, nos sentimos muy a gusto. Y Lorena me preguntaba, y yo voy a contestar la pregunta a Lorena, sobre algo que hemos hecho en esta comunidad autónoma durante estos casi 7 años ya que llevamos gobernando y que para mí es una de las políticas más importantes, a mí es la que más me ha tocado el corazón, que es intentar recuperar nuestra memoria o no dejar que se olvide nuestra memoria. Y es verdad, ha habido 2 leyes muy importantes. La primera legislatura que estuvimos, la ley de fosas y la ley de memoria democrática. La de fosas se sacó por unanimidad en el Parlamento, no estaba Vox todavía. Ahora no habría unanimidad en el Parlamento. No olvidemos ese dato, es importante, porque desde que está la extrema derecha hay otros posicionamientos y el PP se ha puesto con los otros posicionamientos. Por tanto, eso lo dejo ahí. Bien, 2 leyes muy importantes que nos marcan a las instituciones la obligación de recuperar la memoria democrática de esta tierra. Y eso, yo decía, es una de las políticas más importantes. Yo, de los momentos más sensibles que he vivido, que no me han dejado articular las palabras, porque ya sabéis que yo soy emotiva y eso cuando me llega muy al corazón se me nota muchísimo y no lo puedo disimular, ha sido los actos que hemos trabajado y hemos hecho con las familias que hace tantísimos años que están esperando encontrar a la persona que quieren, que la tiraron en cualquier cuneta, en cualquier fosa y que desgraciadamente muchos ya han muerto y ya no podrán enterrar a sus seres queridos. La democracia ha llegado tarde y eso es cierto. Yo siempre pido perdón, no por nuestro trabajo personal, sino perdón porque las instituciones no hemos estado a la altura de las circunstancias, porque ya habrá muchos hombres y mujeres que no podrán enterrar a sus antecesores porque pues ya no están. Bien, ¿eso dignifica a un pueblo? Sí. ¿Eso te hace sentir orgulloso de ser quien eres? Sí. ¿Cada vez que abrimos una fosa estamos cerrando una herida? Sí. ¿Eso significa que queremos que nadie olvide lo que ha pasado? Sí. Hemos hecho y vamos por el 3er plan de fosas en esta comunidad autónoma. Hemos recuperado 161 cuerpos, hemos identificado a 30 que hemos podido devolver a sus familias, pero yo os puedo asegurar, compañeros y compañeras, que cada vez que hemos entregado un cuerpo a una familia y que lo ha podido enterrar, ellos han dicho, las otras familias que no lo han encontrado y que están y siempre acompañan en esos actos, dicen, bueno, aunque no sea mi abuelo, aunque no sea mi tía la que has encontrado, yo me siento de alguna manera recompuesta porque hay otra persona que fue asesinada y que esta vez puede ser enterrada y podemos llorarla en el cementerio donde cada uno quiera. Eso es la parte emocional, pero no olvidemos por qué pasó esto. Y por eso, en cada vez que abrimos una fosa, hacemos un planteamiento de que las escuelas visiten eso y vean los chicos y las chicas lo que pasó y cómo están los cadáveres allí. Eso impresiona mucho, es muy duro, pero es muy importante saber que les asesinaron vilmente solo por el hecho de defender la democracia, por defender un gobierno legítimo como la Segunda República, por defender derechos y valores que, en fin, van muy directos a nuestro corazón y a nuestro sentimiento. Por tanto, yo no os tengo que convencer de nada más, pero solo por un cuerpo recuperado vale la pena gobernar esta tierra, os lo aseguro.
Y voy terminando. Decía Lorena, bien, ese trabajo lo vamos a seguir haciendo y vamos con mucha fuerza y con ilusión, y queda mucho camino por recorrer. Y cuando decimos hacia dónde vas y cómo consolidamos los derechos, yo solo os hago una mirada muy rápida, porque creo que no tenemos que aburrirnos para nada, pero una mirada muy rápida sí. Primero, creo que es muy importante que tengamos todos y todas claro que los derechos los luchamos cada día, pero los podemos perder muy rápido. Entonces, nada está consolidado. Sabemos que si no gobernamos, muchas cosas pueden desaparecer. Por eso yo digo siempre la obsesión de tenemos que ganar las elecciones. Siempre lo pongo al principio para que no nos olvidemos. Que todo eso no viene, no cae de arriba, no. Eso es lucha cada día, de todos y de todas. Y solo un repaso muy rápido. Ahora hará 7 años que gobernamos en esta comunidad autónoma, en muchos ayuntamientos, en consells insulares, en el Govern de las Illes Balears. No olvidemos que cuando empezamos a gobernar veníamos de 4 años de una mayoría absoluta del Partido Popular, una mayoría muy dura. Bien, solo hace 7 que aquí los pensionistas pagaban por los medicamentos. Había el copago farmacéutico. Solo hace 7 que hubo la aprobación del decreto ley como el TIL, que nos creó la mayor crispación en la escuela educativa. Solo hace 7 que se eliminaron las tarjetas sanitarias para 26.000 ciudadanos y ciudadanas en esta comunidad autónoma, que les obviaron el derecho a la sanidad. Solo hace 7 años que los sindicatos no entraban en el Consolat de la Mar, que no existía la concertación social, ni existía el diálogo social. Solo hace 7 años que recordaremos que hubo los mayores recortes en la administración pública. Se despidieron 1.200 sanitarios, médicos y enfermeras y 1.000 profesores en esta comunidad autónoma. Solo hace 7 años que vivíamos una época de soberbia donde, ¿os acordáis? El presidente, en fin, no podía ir por ningún sitio sin la seguridad, amplia seguridad, porque había una crispación enorme en nuestras calles. Solo hace esos 7 años que no éramos tan libres, algunos que hablaban de libertad. Pues bueno, cuando gobernaron, aquí no fuimos libres. No tuvimos los mismos derechos, no teníamos equidad ni oportunidades. Y esa es la realidad. Por tanto, cuando gobiernan saben bien a quién benefician y a quién ayudan. Y cuando nosotros gobernamos también lo sabemos y lo hemos demostrado. Y ahora estamos liderando el crecimiento económico de España y ahora estamos creando como nunca empleo de calidad en esta comunidad autónoma gracias a la reforma laboral, pero en esta comunidad autónoma vamos un poco mejor que en otros territorios de España. 8 de cada 10 contratos que hemos creado son indefinidos en esta tierra. Ahora hemos conseguido derechos y mejoras en educación, en sanidad, en servicios sociales, tenemos la renta social garantizada, tenemos tantas y tantas cosas, no os quiero aturdir con esto, porque lo sabéis perfectamente, pero sí quiero deciros que los derechos los conseguimos luchando cada día y que los derechos los garantizamos cuando gobierna el Partido Socialista. Por eso es importante concentrarnos ante todo lo que está por ahí, nosotros a lo nuestro, que son los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? La gente, el interés general, los ciudadanos y ciudadanas, que todos y todas ellas se merecen el mayor de nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, Francina. Bueno, ahora sí que quería, y sobre todo a raíz de lo que ha estado comentando Francina sobre temas de memoria, sí que quería hacer una pregunta, reflexión a cada uno de vosotros. Bueno, yo siempre digo que yo me estrené en una institución la pasada legislatura y esta, ¿no? Esta que he repetido, a mí se me ponen los pelos de punta y siempre lo digo, escuchar, ¿no?, a dirigentes de la extrema derecha decir
sin ningún pudor las barbaridades que están diciendo en una institución. Siempre tenemos el debate entre los compañeros qué hacer, ¿no?, frente a este tipo de discursos, ¿no? Discursos graves. Oíamos el otro día comparar al presidente del gobierno con Hitler, ¿no?, un presidente elegido democráticamente, o hablar de Guernica. Se referían que se trataba de propaganda de guerra, o hablar de memoria histórica, como aquí diputados en el Parlamento se refieren a ella como memoria histérica, o recuperar calles, por ejemplo, en Madrid, al crucero Baleares, ¿no?, un buque responsable de más de 100.000 civiles muertos en la carretera, ¿no?, que conocemos todos como la carretera de la muerte de Almería a Málaga, donde morían mujeres, niños y demás, donde aquí tenemos un monumento de Sefesina que no hemos conseguido tampoco tirar, pero espero que en un futuro sí podamos. Sí, sí. Sí, sí, eso también siempre bromeamos sobre ello. O dirigentes que continúan igualando, ¿no?, las lógicas de la violencia en los dos bandos durante la guerra civil, como si partiéramos de una situación igual, partíamos de una democracia y aquí se empezó a matar a gente, ¿no? Mi parecer es que no podemos quedar impasibles, no podemos pensar que como son barbaridades nadie los escucha, porque son dirigentes políticos que repiten eso una y otra vez como un mantra y al final tienen sus seguidores, les escuchan y se acaban convirtiendo para esa gente en verdades, ¿no? Y yo creo que permitir que el relato de la memoria venga de quienes son nostálgicos con la dictadura, creo que como socialistas no lo podemos permitir. Entonces quería hacer esta reflexión. ¿Qué pensáis cada uno de vosotros? ¿Cómo nos posicionamos o qué hacemos cuando oímos este tipo de discursos para que cale otro relato, ¿no?, cuando nos referimos a la memoria? José, si quieres. Bueno, hablaré de Vox una vez, porque creo que, entre otras cosas, hablamos mucho de ellos una vez. En el Pleno tenemos un regidor que también es diputado, Sergio Rodríguez. En el Pleno, no me acuerdo qué propuesta estábamos tratando, pero él se puso muy estupendo, porque los de Vox se ponen siempre muy estupendos. Y estaba allí contándonos, bueno, pues lo buenos que eran ellos y lo malos que éramos el resto del mundo. Y un momento concreto, yo que el alcalde puede intervenir en cualquier momento, yo le corté porque estaba diciendo una barbaridad. Y entonces él me dijo, dice, usted está teniendo un comportamiento antidemocrático, algo así era, porque no me deja decir lo que pienso y es una vergüenza, y el Partido Socialista. Y cuando acabó le dije, mire, hablando de democracia, de mi partido murió mucha gente para que usted me pudiese hablar de democracia ahora aquí. Así de simple. No contestó. Entonces yo creo que de Vox nosotros hablemos de lo nuestro y que ellos hablen de lo suyo. Y nosotros estemos orgullosos de lo nuestro y ellos odiando a los demás. En el caso de la memoria histórica, yo creo que es importante recuperar la memoria histórica, como actos como este, donde recordamos de dónde venimos, porque si te olvidas de dónde vienes, te vas a equivocar. Entonces yo, por ejemplo, como socialista he vivido 2 momentos gobernando, porque desde la oposición lo pides, pero no lo puedes hacer, gobernando que a mí me han emocionado. Uno fue en el gobierno de Aina cuando hicimos el Muro de la Memoria. El Muro de la Memoria es del año 2009, no es más antiguo, y cada año vamos allí 2 veces a recordar a estas personas que murieron por la democracia, el Muro de la Memoria. El segundo fue la pasada legislatura con Alexandre Jaume. Alexandre Jaume fue un regidor y luego diputado nacional que fue, ya lo sabéis, fusilado. Y si leéis sus memorias, uno de los momentos para él más amargos es cuando él dice, me veo encerrado en el Castillo del Ver, un castillo que yo como diputado conseguí que se cediese a la ciudad de Palma. Y después me lo pagan así. Eso dice él en sus memorias. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy muy orgulloso de haberle nombrado hijo ilustre de esta ciudad y de haberle dedicado una sala del Castillo del Ver. Creo, allí estaba su familia, creo que él hubo una conexión
donde un socialista, un equipo socialista, de gente socialista, le reivindicó. Y yo creo que eso es muy bonito. Y me sentí muy socialista ese día. Y que había una conexión, que no es que había sido alguien que habíamos pertenecido a un partido y ya está, sino que compartíamos algo. Bueno, pues eso yo para mí es la memoria histórica, es devolver la dignidad a personas que se la robaron, bueno, los indignos justamente, porque quien se lo robó era indigno. Dio un golpe de Estado, mató a gente inocente. Bueno, lo estamos viendo en Europa no muy lejos. ¿Quién es el digno? Putin. ¿Verdad que no? Pues oye, aquí también sabemos quién eran los indignos. Así que reivindiquemos lo nuestro y luego también reivindiquemos otras cosas que ellos no van a poder reivindicar. El estado del bienestar, los derechos que se conceden a la ciudadanía, el vivir en libertad. Todo eso es socialismo y yo creo que de eso es de lo que tenemos que hablar y menos de lo que a ellos les interesa. Porque ahí, como suelen ser debates de estómago, es difícil racionalizarlos y es difícil debatirlos. En cambio, cuando tú a una persona que Vox le ha hablado, le dices, oye, ¿tú sabes que si gobernase Vox te cerrarían el hospital? Seguramente, como intento pausa. O que tu pensión votan en contra en el Parlamento que te lo autoricen con el IPC. O que han votado en contra de que tengas un contrato fijo, que lo tenías temporal. ¿Tú sabes que si viene Vox hará eso? Entonces, ostras, la gente dice, uy, pues es verdad. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los socialistas para evitar que vengan la marea negra y es hablar de estado de bienestar y de derechos. Y yo creo que con eso conquistaremos. Y luego también ilusionando con un proyecto que sea atractivo, que nos haga ganas de tener. Pero ese proyecto lo tenemos, porque ese proyecto surge de aquí. Surge de todas vuestras propuestas, de vuestras ideas, y al final yo creo que tenemos el mejor programa posible cuando comparamos. Y luego hay otra cosa que por aquí han dicho, que yo creo que nos distingue. Los socialistas no solo hablamos, los socialistas hacemos. Eso es importante, ¿eh? Hacemos. Y cuando gobernamos, hacemos. Y esta legislatura es un ejemplo. Hemos gestionado una pandemia mundial sin manual, como la democracia, sin manual, pero a la vez no hemos dicho, y todo lo que prometimos lo dejaremos en un cajón ya para la siguiente porque era imposible. No, a la vez lo estamos haciendo. Cuando acabe esta legislatura habremos cumplido los programas electorales y habremos gestionado una pandemia. Yo creo que eso es algo que también nos tiene que hacer sentir orgullosos y plantar cara y salir ahí a por la tercera, que será histórica. Y eso también hace que, a ver, la gente no es tonta. El de derechas, derechas, derechas sabe que una tercera consolida un modelo. En nuestro caso, es un modelo de ciudad. Plan general, plan de movilidad, plan de acción por el clima. Una serie de planes que una vez aprobados, no estamos hablando de la ciudad de los próximos 3 años, estamos planificando la de 20, como ellos lo van a permitir. Ellos lo van a intentar evitar. Van a ir a por todas, pero bueno, nosotros como nunca nos han regalado nada y somos luchadores, vamos a salir a dar la batalla y mi impresión es que la vamos a ganar, porque lo estamos haciendo bien y tenemos que estar contentos, porque hemos superado una crisis y a los 3 meses la gente tiene trabajo, porque en Palma hay decenas de miles de personas que tienen un contrato fijo que no lo tenían antes, porque estamos haciendo un montón de mejoras en la ciudad, aunque diga algunos se quejen de las obras, no, ya lo habéis oído, siempre se queja alguien, pero para mejorar una ciudad, oye, si no haces obras como en tu casa, no se mejora, porque trabajamos juntos, Consell, Govern, Ayuntamiento de Palma, trabajamos de la mano, no nos peleamos, compartimos. Bueno, por todos esos motivos, yo creo que tenemos un futuro de 4 años más. Y luego también, están aquí los sindicatos que les quiero agradecer. Lorenzo, gracias por estar aquí y por la sede. Chisco, muchas gracias. José Luis está en Menorca, no ha podido venir por eso. Que nos sentimos a gusto trabajando con vosotros. Y eso es algo que también como socialistas nos enorgullece. Así que, vamos, lo tenemos todo para seguir gobernando. Ahora que está Pachi, le diré, somos la segunda ciudad más grande que gobierna el PSOE. Hay que decirlo. Por segunda legislatura, o sea que algo estará haciendo bien esta militancia, de la que estoy tan orgulloso, y que sigamos adelante con la cabeza alta. Muchas gracias. Katy, sí. Vale. Bueno, yo creo que, bueno, lo que decía Lorena, ¿no? Que compartimos institución en algún pleno. Yo cuando tengo que dirigir el pleno me planteo si no les puedes echar, pero sí que le pediría al secretario que me dé algún apunte por si les puedo poner alguna falta, ¿no? Digamos, de alguna manera, porque la falta de respeto de los miembros de Vox es inaguantable, ¿no?
Lamentablemente los tenemos en las instituciones y yo creo que ya están, y bueno, su objetivo evidentemente es avanzar. Por tanto, yo creo que los socialistas somos el muro de contención y tenemos que plantar un muro de contención para que no avance la extrema derecha, en este caso Vox, y el PP además que lo está blanqueando. Lo que decíamos, el PP está comprando los posicionamientos de Vox, nosotros en el Consell lo vemos, muchas veces el PP vota con Vox y se diferencia, se separa del resto de la oposición. Yo creo que esto está muy claro, PP, Vox, enfrente del resto incluso de la oposición y por supuesto de los partidos que estamos gobernando de la izquierda. Yo insisto, creo que tenemos que ser el muro de contención para que no avance, aunque ellos lo están trabajando, yo creo que están trabajando. Yo lo digo, lo veo en los pueblos, lo veo en Mallorca, están trabajando de una forma muy subliminal, están haciendo estructura y están avanzando, o eso parece, pero evidentemente eso no lo podemos permitir. Precisamente hoy que estamos celebrando 130 años de historia, que Pachi decía, no hemos tenido momentos fáciles o momentos muy difíciles, precisamente yo creo que ahora es cuanto más tenemos que luchar, trabajar, estar con la gente en la calle para convencer a la gente, dialogar, explicar los posicionamientos que decía perfectamente José para que ellos no avancen ni un milímetro. Porque sí que es verdad, hemos vivido una crisis de una pandemia, estamos viviendo otra crisis por la inflación derivada de la invasión de Rusia, 2 crisis consecutivas. No hay que descartar, no hay que olvidar que esto alimenta populismos. Esto pasó el siglo pasado, desgraciadamente, y eso se puede volver a repetir o es el caldo de cultivo. No quiero decir que se vuelva a repetir porque no lo vamos a permitir, porque hemos aprendido de la historia. Pero yo creo que evidentemente esto está pasando y yo creo que es ahí donde nosotros nos tenemos que salir a la calle, no confiarnos porque estamos en las instituciones o porque los derechos ya están conseguidos. No hay nada consolidado, esto está clarísimo y lo hemos dicho hoy. No demos nada por conseguido ya por siempre, sino que hay que seguir luchándolo. Todos los derechos de memoria histórica, LGTBI, igualdad, el estado de bienestar, que también lo damos muy por asegurado. Cuando estamos los socialistas, lo hacemos avanzar a tope, lo decía Francina, con 7 años de gobierno en Baleares hemos cambiado la historia, hemos recuperado todos los derechos, todos los servicios públicos los hemos aumentado, hemos podido asimilar o asumir una pandemia mucho más fuertes porque ya veníamos de una legislatura donde se habían reforzado todos los servicios públicos y todas las políticas públicas, reforzando personal, etcétera. Por tanto, pero no demos nada por conseguido. Por tanto, yo creo que aquí el partido que tiene por la historia, la fuerza, los principios, los valores, que tiene que parar a la extrema derecha, es los socialistas. Por tanto, yo también hoy invito a todos a trabajar muchísimo este año que nos queda, porque evidentemente queremos y vamos a conseguir seguir gobernando una tercera legislatura. Con esto cambiamos la historia de esta tierra, porque la derecha no estaba acostumbrada en esta tierra a que estuviéramos la izquierda, y en este caso los socialistas, al frente, gobernando, pero yo creo que ya hemos conseguido cambiar el modelo de esta tierra, hemos conseguido cambiar la historia. Y eso lo queremos seguir haciendo y tenemos la fuerza, la gente, los principios, los valores y las ideas. Yo creo que también la ilusión que decía José, el proyecto de futuro, ahora con los fondos Next Generation, pero con todas las ideas y los proyectos que tenemos, somos los únicos capaces de hacerlo. Y eso es lo que hay que explicar muy bien a la gente, sobre todo a la gente que lo pasa mal, que no se pueda agarrar a un discurso fácil que está intentando sembrar la extrema derecha, el discurso del odio, el discurso demagógico, el discurso que todos conocéis, que nosotros también sabemos. Por tanto, yo aquí sí que animo, como responsable también de la Federación Socialista de Mallorca, a que salgamos a trabajar todos, a estar con la gente, a la calle y a explicar muy bien nuestros valores y lo que decía muy bien José, qué supondría que estuviera gobernando la derecha con Vox, porque esto solo puede ser con Vox, con la derecha y la extrema derecha juntos, y que hay que seguir, para que seguir avanzando tenemos que estar los socialistas. Yo creo que lo hemos demostrado estos años gobernando y estoy convencida que lo seguiremos haciendo. Pero esto pasa por trabajar muchísimo, pero lo haremos como un día como hoy, con mucha ilusión, algún acto festivo como el de hoy, por supuesto, y muchas ganas. O sea que, compañeros y compañeras, fuerza y adelante, avanzamos. Continúo yo y así luego cierra Pachi, que es el invitado que queremos escuchar porque a mí me tenéis muy oída. 2 cositas quiero hacer de reflexión del tema de los populismos, la extrema derecha. Comparto muy bien los análisis que hacían tanto José como Katy, por tanto tampoco no me extenderé mucho más. Pero mi forma de entenderlo es, es un discurso que va a la víscera y eso mueve odio, mueve crispación, bueno,
Y eso a veces moviliza a la contra, ¿bien? Moviliza pues, contra las mujeres, contra los colectivos LGTBI, no sé, los cazadores, en fin, lo que están haciendo, ya sabéis dónde van, ¿no? Van a esas historias. Bien, y es una movilización desde el odio, desde la víscera. Bien, yo quiero que movilicemos desde el corazón, desde la emoción, desde el sentimiento. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer y además hacerlo con pasión, que es nuestra forma de entender la ciudadanía y la sociedad. Yo creo que el mundo no lo mueve el odio, que el mundo no lo mueve el dinero. Yo creo que el mundo lo mueve el amor. Lo pienso. Y pienso que quiero vivir y quiero que mis hijos vivan en una sociedad donde hagamos de esa nuestra forma de entender cómo nos relacionamos. Y quiero que mis hijos vivan en una sociedad donde sepan que si están mal van a ser cuidados. La sociedad de los cuidados. Y eso hemos demostrado que hemos sido capaces de hacerlo en esta pandemia. Y ahí hay que poner el acento. En la pandemia, que ha sido durísima, durísima, y que nos ha creado problemas a todos y a todas, de todo tipo, los primeros, desgraciadamente, las personas que han muerto y que no recuperaremos jamás, son el primer dolor, pero luego muchos de incertidumbre, de miedos, de dolor, de frustraciones, sentimientos, bueno, difíciles para la salud mental, y eso existe. Hay que reconocer todo esto. En un momento así, donde la sociedad está en la emoción, hay que hablar al corazón y a la mente, obviamente, con los proyectos, con las ideas, con el rigor de los gobiernos que hemos trabajado bien y con el orgullo de haber trabajado bien y con el orgullo de saber por qué hemos hecho las cosas. Y cuando hablas de esto, le dices a la gente, ¿qué diferencia hay? Porque si no hubiéramos estado nosotros, si no hubiera estado Pedro, si no hubiéramos estado aquí gobernando los socialistas en muchísimos ayuntamientos, en los consells, en el Ayuntamiento de Palma, la historia sería bien diferente. Por tanto, es muy importante explicar lo que ha sucedido y explicar cómo hemos hecho las cosas, cómo las entendemos y hablar, yo decía, al corazón. ¿O no es bonito ahora poder explicar a la gente que cuando hemos estado en los peores momentos ha habido la mayor movilización de dinero público para protegernos? Que un trabajador y una trabajadora aquí han tenido una prestación como fijos discontinuos. Que un trabajador y una trabajadora han podido acudir a un ERTE y no a un despido. Que hemos podido salvar empresas que hubieran cerrado su persiana y no abrirla nunca más, porque aquí hemos recibido ni más ni menos que 855 millones de euros que han ido directamente a las empresas de estas islas. ¿O no es bonito explicar todas las políticas que hemos podido hacer de garantizar derechos a las mujeres? Yo siempre digo algo, al rigor con el que hemos gobernado. Mirad, compañeros y compañeras, cuando yo llegué al gobierno de Baleares, devolvíamos los fondos europeos, la garantía juvenil, y siempre lo cuento, la devolvíamos porque no se hacían políticas activas de empleo. Ahora, cualquier mujer víctima de violencia machista en Baleares tiene un año de trabajo en la administración pública. Es que es muy diferente. Hemos conseguido que después de caernos un 21% del PIB, que se dice rápido y ha sido durísimo, ahora estemos liderando el crecimiento económico y que demos oportunidades a la gente y que es muy diferente los jóvenes que están allí, lo hemos hablado mucho con ellos, que cuando vas a buscar una vivienda, y en Baleares tenemos problemas y hemos trabajado mucho y seguiremos trabajando mucho porque hay que consolidar este derecho a la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar, pero es muy diferente que un joven se vaya a poder alquilar una vivienda con un contrato indefinido o con un contrato temporal. Es muy diferente la confianza y las posiciones que das a la gente. Por tanto, yo creo que tenemos que hablar desde el corazón, desde la emoción, desde la cabeza y desde las cosas bien hechas, con orgullo de ser socialistas. Hoy estamos en la fiesta de los 130 años de historia de la agrupación socialista en Palma. Todos aquí hemos recordado cosas de nuestra historia, del por qué estamos aquí, del por qué queremos continuar, de la esperanza y de la ilusión que tenemos para seguir transformando nuestra realidad a mejor.
Mirad, compañeros y compañeras, si hemos conseguido superar los momentos más difíciles de nuestra historia, que no son estos, aunque lo parezca, aunque nos parezca a todos y a todas, que la pandemia ha sido un drama, que la guerra de Ucrania es otro drama, y lo son, no es que yo banalice, lo son, que el cambio climático es un drama, y lo es, pero yo me voy a los de 130 años antes, vámonos a los de 143 años antes, cuando nacimos, vámonos a esa gente, a nuestros hombres y mujeres, a los que veneramos y a los que admiramos. Ellos sí que lucharon. Ellos perdieron la vida porque nosotros estemos aquí pudiendo seguir eso, de que los derechos son para todos y para todas. Bien, pues mi fuerza, y yo os digo, ese es mi consejo, es la fuerza que tenemos que sacar de dentro, es tenemos que ser dignos sucesores de los que nos precedieron. Si alguien murió para que haya hoy derechos, nosotros a luchar hasta la muerte, no física, para conseguir que todos sigan teniendo derechos. Por tanto, compañeros y compañeras, ¿de dónde vamos a atacar la fuerza? De nuestros orígenes, de nuestros valores, de nuestra identidad, de nuestra lucha, de nuestro compromiso, de nuestra valentía, del saber que estamos para hacer posible que la gente viva mejor. Por tanto, dedicarnos a eso, a convencer desde la razón, desde los valores y desde el amor. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que han dicho tantas cosas tan sugerentes que he tenido que sacar un bolígrafo y apuntar, porque me estaba despertando ganas de decir muchas cosas. Y entonces voy a ver si... Veréis, para la ONU, la memoria histórica tiene que servir para la reparación de las que fueron víctimas injustas de algún conflicto. Nosotros hablamos, cuando hablamos de memoria histórica, de las víctimas de la guerra civil o de la dictadura. Tiene que servir para la justicia, para hacer justicia, y tiene que servir como garantía de no repetición. Son estas tres condiciones las que dice la ONU que tiene que cumplir la memoria histórica de nuestro país. Y todas las cosas que se han hecho sobre la memoria histórica, desde las primeras reparaciones de las víctimas que se hicieron con los gobiernos de Felipe González, a la primera ley de memoria que se hizo con el gobierno de Zapatero, a la ley de memoria con la que estamos trabajando ahora, que todavía está en proyecto y que se están revisando las enmiendas, otra vez más se ha hecho con gobiernos socialistas, ¿no? Y es que, como decía Francina, en la transición pactamos mirar adelante, pero no pactamos el olvido, y sin embargo hemos llegado tarde a muchas cosas. No es de recibo, ni siquiera podríamos decir que es decente que un país como España sea el segundo país del mundo, solo por detrás de Camboya, con el mayor número de restos de personas en las cunetas de nuestro país. No es decente. Y por eso este gobierno, que ha puesto en marcha por primera vez una Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, va a ser capaz, si todo va bien, de acabar con eso. Se va a intentar intervenir en todas las fosas que ahora están documentadas. El problema es que nos vamos a encontrar con que algunos gobiernos autonómicos o algunos municipios no van a colaborar con el gobierno de España. Ejemplo, el gobierno de Castilla y León, aunque estaba en manos de los populares, colaboraba mucho con la Secretaría de Estado. Ha llegado Vox. Ha cerrado esa posibilidad. Es más, una de las cosas que ha pedido es que se retiren todas las cuestiones que tengan que ver con la memoria democrática. Por eso para nosotros es fundamental avanzar con esto. Y cuando hablamos de memoria, ya sabéis que siempre hablamos de memoria histórica y ahora hablamos también de memoria democrática. A mí me interesa la memoria democrática porque ahora voy a hablar de una cosa más particular. Nuestra memoria democrática más reciente también tiene que ver con otra cosa que hemos sufrido durante 40 años, que es el terrorismo de ETA. En Euskadi necesitamos una memoria que, como ya no sé quién lo decía, se levante como un muro para impedir que en nuestro país
volvamos atrás y que un joven coja una pistola y mate al que piensa diferente y algunos le quieran convertir en un salvapatrias. Eso nos pasó hace 10 años, ¿eh? Hasta hace 10 años eso nos pasaba. Y la memoria y el relato, ya sé que a veces las palabras las dejamos tan manidas, pero cuando tú cuentas una cosa, cuando haces el relato de verdad de una cosa, la cuentas con consideraciones y con valoraciones morales y éticas. Y al contarle dices, no, es que asesinar estuvo mal y nunca tuvo justificación. Y eso se necesita para construir una sociedad decente. Porque si tú olvidas, construirás una sociedad amoral, cuando no inmoral. Porque no tendrás esos valores como guía y como referencia de futuro. Y también hay que tener mucho cuidado con quién escribe el relato. Porque se suele jugar a esto de hay muchas visiones, hay muchas memorias, hay muchos relatos. Vale, pero en ninguno el asesino puede dejar de ser el asesino. Y en ninguno la víctima puede dejar de ser la víctima. Y ahora... Y ahora doy el salto de esa memoria y de ese relato que necesitamos a Euskadi a lo que nos está pasando en el conjunto de España. Porque algunos empiezan a hacer sin vergüenza el relato de la dictadura como algo bueno. O no lo hacen cuando dicen este es el peor gobierno de los últimos 80 años. Porque en el fondo vienen a decir que el de la dictadura era mejor y que les gustaba más a ellos. Claro. Entonces, yo también me he debatido muchas veces con lo que decía el alcalde. Estos de Vox, que estas barbaridades que dicen, mejor ni tocarlos. Ya, pero he llegado ya a la conclusión que no. Yo me voy a meter con ellos todo el rato. No, lo digo porque, por ejemplo, a mí es una de las cosas que más me preocupan en este momento. Están utilizando... Es que tontos no son. Y esto sí que tienen memoria, ya han aprendido de la historia y todas las técnicas, estrategias de lo peor de la historia de la humanidad. Utilizan las tácticas de Goebbels, utilizan las técnicas de la posverdad. Por ejemplo, yo suelo decir que utilizan 4. Una es el negacionismo, niegan la violencia machista, con lo cual cuando influyen en los gobiernos hay que cargarse las leyes contra la violencia machista. Niegan el cambio climático. De hecho, la Agenda 2030 ellos la tachan. Claro, con lo cual cuando gobiernan o cuando influyen en los gobiernos se cargan todo lo que tenga que ver con la transición ecológica, con lo que la transición energética. Dejaron incluso la vacuna. Claro, y eso, segunda técnica, repetir toda, aunque sea mentira. Porque la teoría dice que si un dirigente político dice una cosa y la dice varias veces, para sus seguidores es una verdad. Y si uno la repite constantemente, se convierte en dato. Es un dato para ellos. Y por lo tanto, irrebatible, irrefutable. Y esto lo hacen magníficamente. Tercera táctica de Goebbels. Goebbels, la contrapropaganda, como objetivo tenía crear un enemigo del pueblo. Y esto es permanentemente. El gobierno social comunista bolivariano es el enemigo de este pueblo. El peor gobierno de los 80 años. Y además lo hacen muy bien. Cada semana, cada 15 días ellos tienen una coletilla que repiten uno y otro. En el Congreso, cada intervención acaba con algo, con una frase que es como la frase de la semana de los 15 días. Solo queda Vox. Este gobierno no puede salir a la calle ya. Este gobierno tiene los días contados. Claro, y esto que nos parece una broma en el Congreso, cuando lo oye alguno en la calle que dice este gobierno no puede salir a la calle porque la gente no le aguanta, eso un exaltado de Vox lo convierte en una agresión, que ya nos ha pasado. Han vuelto las pintadas a las casas del pueblo.
Y esta vez no los hacen los de Batasuna en Euskadi, no. Los hacen los de Vox en toda España. Y por último, la peor, es los discursos del odio y cómo introducen el odio. Claro, esto no se hace así, de saque. No. Ellos lo primero que hacen es meter miedo. O no hemos oído. Cuidado con los menas, que te van a saltar en cualquier esquina. Cuidado con los inmigrantes, que aparte de venir a quitarte el trabajo, van a violar a tus hijas en el rincón. No salgas a hacer la compra porque cuando vuelvas vas a tener un ocupa en tu casa. Cuidado con el colectivo LGTBI, que está cuestionando mis valores morales y cristianos muchas veces, y mi virilidad. Cuidado con las feministas, Cuidado con las feministas, que estas cuestionan esa virilidad que tengo yo, que no es más que un machismo disfrazado. Cuidado con la izquierda, con este gobierno socialcomunista que te va a quitar todo lo que tienes. Claro, y cuando eso es un día tras otro, lo hablábamos antes con concejalas del ayuntamiento sobre el tema de seguridad. No, España es el país con menos inseguridad y Palma, y sin embargo hay una sensación, ayudada también por tanto anuncio de agencias de esas de seguridad para poner la alarma en tu casa, la gente tiene sensación de inseguridad en las calles. Bueno, pero como decía, todo este miedo la gente lo transforma en resquemor contra estos colectivos. Y el resquemor se convierte en odio. Y cuando está instalado el odio, aparecen ellos y dicen, yo lo arreglo. ¿Y cómo lo vas a arreglar? Pues como lo he hecho siempre. Voy a expulsar a los menas y a los inmigrantes de este país. Al colectivo LGTBI lo volveré a llevar a la ley de vagos y maleantes, como estaba en el franquismo, y acabarán en la cárcel los que hagan promoción. Prohibiré el feminismo y a la izquierda la desterraré. ¿Eso qué es? Eso es fascismo. Claro, son fascistas. Y entonces, y eso es lo que tenemos ahí. Eso es lo que en Francia ha conseguido el 40%. Esto no es una broma, Y en España antes era una cosa reducida, pero está creciendo. Y fijaros, los socialistas siempre nos marcamos objetivos, siempre tenemos una utopía, pero de vez en cuando la historia nos pone delante de una misión histórica. Pues volvemos a tener una misión histórica, que es frenar al fascismo otra vez en este país. Y luego, algunas veces yo me encuentro con gente desanimada, incluso gente del partido. Dice, claro, es que fíjate con la que está cayendo y cómo está. Porque ellos, claro, desgraciadamente en este país, además de la extrema derecha, hay una derecha absolutamente irresponsable que no solo les baila al agua, sino que pacta con ellos, reproduce sus discursos y se convierte en un partido. Bueno, es que yo siempre he dicho, el PP cuando pierde el gobierno se convierte en un partido antisistema y es capaz de llevar a las instituciones al precipicio. Y eso es tremendo. Esto no pasa en el resto de Europa, pero pasa aquí, en España. Con lo cual, no tenemos un aliado en un partido conservador razonable como existe en otras partes. Estamos solos. Por eso tenemos una misión. Y digo que ese desánimo, porque claro, yo me levanto por la mañana y pongo la tele y desde Ana Rosa, que me levanto, hasta el Pablo Motos que me acuesto, todos son mensajes de derechas, Todos. Y la potencia mediática es brutal. Es brutal. Y dices, ¿cómo combato eso? Porque nosotros los de izquierdas no tenemos esas cosas. ¿Y qué tiene el PSOE? ¿Qué tiene? Militancia. Os tiene a vosotras y os tiene a vosotros. Siempre hemos tenido una militancia dispuesta a cumplir con los objetivos y con las misiones. Decía Francina, hacía su definición de lo que era el socialismo. A mí mi padre me decía, el socialismo es un proyecto de felicidad para el hombre y para la mujer. Pero Ramón Rubial, porque hay mucha gente que se cree que ser socialista es tener el carnet del PSOE. Ramón Rubial, el gran presidente del PSOE, nos decía que ser socialista no era tener el carnet del PSOE, que ser socialista era sufrir con el dolor ajeno y que ser socialista era no soportar la injusticia
se produjera donde se produjera. Y que ser socialista no es preguntarte por qué soy socialista, sino por quién. Y estar siempre al lado de los vulnerables, de los que sufren, de los que no tienen más que a la política y al Partido Socialista para cambiar una vida que no tiene garantía de futuro ni de dignidad. Y que ser socialista es tener un compromiso vital, toda la vida, y pelear por las ideas de la libertad, de la igualdad y de la justicia social. Y claro, si tú de verdad esto lo asumes y lo asimilas, sabes que los socialistas tenemos que salir ahí a la calle a partirnos la cara con este fascismo hasta ganarles. Veréis, muchas veces también pensamos y nos desanima decir, joder, es que cómo han perdido la vergüenza y cómo van con el pecho hinchado. Porque antes siempre había gente de extrema derecha, estaban todos en el PP, votaban el PP y cuando salían del PP pues les daba un poco vergüenza. Ahora no les da vergüenza, ahora van con el pecho hinchado y con banderas. Y uno dice, joder, no, es cuestión de corazón. Dice, no ha habido nada en la historia de la humanidad que haya movido más millones de corazones que la lucha por la igualdad. Y esa es nuestra lucha, la nuestra. Por eso sabemos que una vez más los socialistas nos tendremos que poner en pie y tendremos que enarbolar la bandera de la libertad, de la igualdad y la justicia social. Porque la política, decía Tomás Meave, el fundador de Juventudes Socialistas, los socialistas somos el ejército que va detrás de la bandera de la razón. Y es verdad, somos herederos de la Ilustración y lo nuestro es la razón. Y cuando gobernamos, además, como hacemos tantas cosas, vamos con los datos. Pero los datos son fríos. Necesitamos la épica también de la política. Y en este momento vamos a acompañar la épica y los datos. Y eso va a ser imparable. Y además, el primer momento en el que nos vamos a enfrentar de verdad a ellos van a ser las elecciones municipales y las autonómicas. Y por eso la apelación que han hecho mis compañeros a que tenemos que pelear de aquí a estas elecciones para que estos no pasen, para que esta gente no llegue a los gobiernos. Es más, decía el otro día Carmen Calvo, no es que van a llegar, es que ya están, hay que echarlos. Es decir, de donde están hay que echarlos y donde no están no tienen que llegar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy simple, como decía Ramón Rubial, siendo socialistas. Gracias, Pachi. Nada, ya para acabar, porque me decían por ahí que no teníamos mucho tiempo. Nada, ha sido un placer escucharos. Yo creo que es fundamental celebrar este tipo de actos, ¿no? Para recordar, ¿no? Como decíamos, recordar, porque mirar al pasado es mirar al presente, pero sobre todo mirar hacia el futuro. Creo que es importante porque esta historia nos sirve a todos como ejemplo de motivación para seguir luchando por los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Construyamos juntos un relato de memoria sentado en valores democráticos, como decía Pachi. Frenemos con muchas ganas al fascismo y sobre todo, movilicémonos desde el corazón. Y ya para acabar, quería dar paso a José para que cierre el acto y que puedas despedirte con unas palabras. Bueno, muchas gracias, Lorena, y gracias a todos. Lo primero, gracias por estar aquí. En este acto yo creo que ha sido bonito, ¿verdad? Emotivo, de orgullo, de aquello de que salimos con socialismo en vena. A mí me gustan esos actos donde salgo con socialismo en vena. Y también, fijaos, 130 años después, estamos aquí después de unos congresos, tenemos a nuestras secretarias y secretarios generales, a Maribel, a Adrián, Isabel, Carmen, a Pepe, de Distrito de Juventudes. Tenemos a secretarios generales que han ex secretarios generales, pero militantes que están aquí con nosotros, como Toni Roig. En el congreso estaban todos los secretarios generales que habíamos tenido en democracia, excepto Ramón
Aguiló, que no milita ya. Y eso yo creo que también es para estar contentos. O sea, somos un partido fuerte, unido, con las ideas claras, con ganas, con ganas. Y un poco en la línea de lo que decía Pachi, lo que decía Francina, que yo últimamente digo, pero que no es una idea, una palabra mía, sino que es de Óscar. Nos mirábamos cuando hablaba Pachi de un par de cosas. Mirad, una pregunta fácil. Ahora la gente, ¿qué tiene ganas de hacer? ¿Qué está todo el día? ¿De qué habláis todo el día con los vecinos, con los amigos, con la familia, con los compañeros? ¿De qué habláis? La gente no tiene ganas de odiar. ¿Qué tiene ganas de hacer? Vivir. Quiere vivir. Después de 2 años tan duros, la gente quiere vivir. Entonces yo diría una cosa también como socialistas. Dejemos a otros que odien y nosotros vayamos con los ciudadanos a conquistar la alegría. Seamos el partido que ayude a la ciudadanía a conquistar la alegría. Y la gente tiene ganas. Y creo que somos el único partido que les puede acompañar. Francina ha dicho el amor, Pachi ha dicho la felicidad. Al final es lo mismo. Tope. Bueno, ¿puede haber mejor objetivo? ¿Puede haber mejor equipo? Vamos a por todas. Nos lo vamos a comer a todos. Va a haber gobiernos socialistas por 3ª legislatura. Bueno, ahí está Isabel, y mayoría absoluta para hacer realidad nuestro sueño. Y nuestro sueño es que la gente tenga un proyecto de vida digno y pueda hacer lo que quiera con su vida y que nosotros le ayudemos a hacerlo. Muchas gracias.